En nuestro magazine y hoy lo hacemos con un viaje concretamente en el espacio y en el tiempo, 200 años atrás, y nos desplazamos hasta la provincia vecina, la provincia de Soria, para conocer la historia de las lavanderas de Soria. Y qué mejor embajadoras que para contarnos esta historia, dos grandes amigas de esta casa, Nuria Peña, Marina Lázaro. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hoy un placer tener a dos amigas en este plato acompañándonos esta noche y sobre todo con un trabajo tan bonito como es Las lavanderas de Soria. Contadnos un poco en qué consiste este documental. Bueno, primero muchas gracias, David, por hacerme sentir como en casa, porque Marina desde hace 9 años, mi compañera, tú un poquito más tarde, y esta es nuestra casa y la casa de todos ustedes, con lo cual me siento súper contenta de estar aquí. Y además, para hablar de unas mujeres que han tenido poca visibilidad a lo largo de la historia, como son todas las mujeres, todas, incluso nuestras madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, que han lavado a las orillas de los ríos, porque hasta los años 60-63 no aparecieron las primeras máquinas de lavar, luego llamadas lavadoras. Así que es primero una forma de visibilizar el durísimo trabajo, David, de unas mujeres que, imaginaros en invierno, con las heladas que caen, para bajar al río había que romper el hielo, para poder meter las manos arrodilladas, para poder meter las manos dentro del agua, estrujar la ropa y en verano, con un calor asfixiante, tener que tender la ropa al sol para blanquear las sábanas. Seguramente que todas las personas, las mujeres que nos están viendo en este momento, lo estarán recordando en este momento. Lo estarán recordando porque es en nuestra comarca el oficio de lavandera, haber oído en nuestras casas alguna abuela, alguna bisabuela, lo típico que era ir a lavar al río y sobre todo también que de alguna manera era también un acontecimiento un poco social entre los grupos, ¿no? Así es. Gracias a esa sociabilidad, que es donde las mujeres, mira, y me da pie para decir una cosa, donde las mujeres, por supuesto, teníamos que cotillear de lo que pasaba en el pueblo, esa es la primera opción para socializar, tener de qué hablar, y la segunda era divertirse en algún momento mientras estás lavando entre ellas, y lo hacían cantando. Y hay la curiosidad en este documental que hemos rescatado 3 canciones, coplillas relacionadas con las lavanderas, que 2 pertenecen al cancionero soriano y una, cancionero popular, que han podido recrear unas lavanderas que hemos tenido la suerte que han participado dentro del documental, un grupo de teatro, el grupo La Bohème, de Soria, y que han recreado unas lavanderas fantásticas a orillas del Duero. Y ahí Marina es donde os va a decir las penurias que pasamos para poder grabar, que tuvimos que ir en 2 ocasiones, porque ¿qué pasó la primera vez, Marina? Pues la verdad es que no estaba todo de nuestro lado, porque la primera vez que fuimos, que ya habían conseguido las chicas el vestuario, que también lo tuvieron que pedir prestado a un museo, ¿no? Pues según llegamos nos cayó la riada del siglo, lluvia, bueno, Chus, nuestro compañero de sonido, pues consiguió aislar muy bien el sonido, pero nos las vimos canutas, y el primer día lo único que pudimos hacer al final fue coger esas 3 canciones, que luego muy bonitas y muy pegadizas, porque yo por lo menos, que he estado 2 meses involucrada en esto, ya tenía todos los días, a todas horas, esa música en mi cabeza, fuera donde fuera, todo el rato me acompañaba esas músicas, ¿no?, de este documental. Y yo creo que la gente que lo vea, aunque lo vea 1 o 2 veces, mínimo con esas canciones se va a quedar, y es muy emotivo y muy bonito haber rescatado también, ¿no?, esas canciones. Para unirlo un poquito con Aranda, le he pedido a Javier Cebas, que sabéis que dentro de muy poquito se va a estrenar y reeditar el cancionero arandino, si habría la posibilidad de saber y de conocer que no sé si las mujeres como tal cantaban canciones y coplillas en la ribera por entonces, que no está constatado como tal, pero sí quizás encontrar alguna copla o canción relacionada con las lavanderas. Y estamos en estudio porque, lógicamente, nuestras lavanderas sorianas tienen que arrastrar a las arandinas y ribereñas, ¿no crees? Pues sí, la verdad, y sobre todo dos
provincias vecinas como son Burgos y Soria, esa ribera soriana, vecinos de Ribera del Duero. Y oye, pues qué mejor manera que a través de la música de estar conectados y de ver esos nexos que han existido siempre entre ambos sitios. Sí que os quería preguntar, 200 años atrás, un grupo de mujeres que sobre todo también hay aparte de la historia de su trabajo que hay detrás y que habéis plasmado en este documental, también hay un componente reivindicativo, ¿no? Así es, porque lo que hemos intentado, o sea, hemos tenido una labor de investigación periodística a lo largo de 4 meses en las que lo que hemos tratado de averiguar, primero, que había mujeres que eran profesionales lavanderas y otras mujeres que eran las lavanderas habituales de todas nuestras casas. Las lavanderas profesionales las llamamos profesionales porque en 1900 en Soria, estamos hablando del año 1900, en Soria deciden formar la Asociación de Lavanderas y en 1906 deciden hacer un reglamento que está impreso con sus reglamentos correspondientes, que son 17. ¿Y esto a raíz de qué viene? Porque estás pensando, mujeres lavanderas, serán analfabetas, semianalfabetas, mucho más lejos, nada más lejos de la realidad. Porque es curioso, en Soria las mujeres tienen un índice de alfabetización muchísimo más alto que en el resto de toda España, no solo de Castilla y León, sino de toda España. Sabían leer y escribir en su gran mayoría. Y para llegar a formar esa asociación, lo que hicieron, por ejemplo, para que veáis su carácter fuerte, reivindicativo y el valor que tratamos de hacer a lo largo y visibilizar a lo largo de todo este documental, es, por ejemplo, con el detalle de en 1898, recordad, el desastre de Cuba, España está con una economía en picado. Empieza a salir el libre capitalismo, la liberalización de los precios, y en Soria, igual que en otras capitales de Castilla y León, lo que ocurre es que los grandes latifundios, los que tienen el grano, el cereal, el trigo, con lo que se elabora el pan, deciden venderlo fuera, por supuesto, al mayor postor, y lo que hacen es que las mujeres sorianas se queden sin alimentar a sus familias. Se echan a la calle, estamos hablando de 1898, se echan a la calle esas mujeres, que lo verán ustedes en el documental, y consiguen con pancartas ir hasta ferrocarril, entrar dentro de los vagones, tirar los sacos de trigo a grito de «no os lleváis el pan si primero no comemos nosotros». Eso en 1898. Y lo volvieron a hacer en Motines del Pan en 1914-1915, porque subieron tantísimo el precio del pan que ellas te volvieron a echar a la calle y pidieron 5 céntimos de bajar el pan y subir la calidad, porque claro, los mejores granos se los llevaban fuera, insisto, para que ganen siempre los mismos. Y ellas se echaron a la calle y consiguieron, porque está perfectamente documentado tanto en actas del ayuntamiento como en registros del archivo histórico municipal y archivo histórico provincial, donde se ve, y por supuesto nuestra prensa histórica, que hacían las veces los periodistas de darles voz, se consigue esa bajada del pan, y esa es una de las reivindicaciones también muy fuertes que tienen las lavanderas, insisto, son las lavanderas profesionales, que en 1900 eran nada menos que 80 mujeres y en 1941 llegaron a ser 148 mujeres. Ahí es nada, ¿eh? Sí, sí. Os iba a comentar un documental que recorre 200 años de esta historia, que se condensa en 40 minutos, y una de las partes, sobre todo técnicas, que me gustaría saber, ¿cómo se consigue condensar 200 años en 40 minutos? Bueno, pues es que tengo la grandísima suerte. Mucho trabajo. Tengo la grandísima suerte de contar con mi querida Marina, que nos lleva... ¿Cuántas horas, Marina? ¿Cuántos compartidos en Drive? Pues muchas. Ha sido un poco eso, pues... Hemos tenido muchos debates, muchos momentos de pensar de cómo conseguir que llegue al público y que lo entienda bien, porque al final
Tampoco está todo metido en este documental, hay muchos artículos, muchas cosas que no hemos podido meter, o muchas cosas que nos han contado las historiadoras y demás, que no cabía todo, y yo me he quedado incluso con ganas siempre de que hay muchas cosas que no sean, a lo mejor, ¿no?, que la gente debería de investigar más. Yo creo que da hasta para una segunda parte, si nos pusiéramos. Y quién sabe si aquí en Aranda seguramente haya podido pasar algo similar con las lavanderas que había o cosas así, que lo único que hay que hacer es investigar, ¿no? O sea, apoyar siempre a que no se abandonen estas labores y que se intente investigar, porque el pasado, si no se indaga, al final se pierde, y eso es una pena. Y además que nos sirva a las generaciones, las presentes, que incluso no saben que las mujeres hace tan solo 20 años, mira, me encontraba a una mujer, Aurora, de Peñaranda de Duero, que me decía que su madre en el año 1982, en el 82, aún lavaba en el río, porque consideraba que se quedaba mejor la ropa y no quería comprar su lavadora. O sea, quiero decir que no estamos hablando de hace 500 años, sino hace apenas 20, 25 años que eso ocurría. Y eso también le da, pues, cierta injuncia, y lo que queremos conseguir con este documental es visibilizar el grandísimo esfuerzo y el penoso trabajo que realizaban estas mujeres. Uno de los apartados del documental es sobre las enfermedades que ellas tenían. Imaginaros, de rodillas, con las manos metidas en el agua, retorciendo constantemente, artritis, artrosis, y existía una enfermedad llamada la enfermedad de las lavanderas, que hoy lo denominamos tendinitis, y tiene un nombre muy raro que aparece en el documental. Y sí que me gustaría que Marina dijese una cosa, porque nos costó mucho a la hora de cómo realizar todo el montaje para que se entendiese mejor, decidir la recreación de lavanderas, la rotulación, cómo hacer que la primera impresión, sí, que la vais a ver en la promoción, cómo era esa manera de introducirnos en el mundo. Una de las mayores dificultades que tuvimos en este documental, ¿no?, es quizás que dos de las personas más importantes que tenían que salir en él, pues ya eran dos ancianas que habían sido lavanderas, y pues bueno, ellas, pues por lo que fuera, ya se veían muy mayores para salir, no querían salir. Nos cedieron simplemente pues unos testimonios que nos dieron en la residencia, pero no nos dejaban sacar su imagen. Entonces, pues bueno, ahí al final eso ha sido lo más duro, ¿no?, tener que rotular y ver cómo poner imágenes, pero que el espectador no se quede solo con las imágenes, sino también que escuche lo interesante de sus testimonios. Entonces eso ha sido a lo mejor un poco lo más complicadillo, ¿no?, que en vez de ver un testimonio lo único que es escucharlo, y hay que poner mucha atención. Que otra cosa curiosa, luego cuando hemos ido a presentar el documental, una de esas señoras sí que pudo venir y ya sí que nos dijo: ¡ay, pues si lo llevo a ver sí que hubiera salido! Fantástica. Bueno. Y también está muy bien, pues no, al final esas señoras, esto es lo que van a dejar, ¿no? Este testimonio es una de las cosas que van a dejar. Y quizás para generaciones que no hayan oído hablar de nada de esto, porque yo al final lo he oído, lo he escuchado a mi madre contármelo. En mi casa tengo una piedra legiera que no sabía lo que era hasta ahora. Pero luego, claro, pensando, ¿no?, en la siguiente generación de hijos, sobrinos, etcétera, que va a ser un arduo, duro trabajo el intentarles explicar lo que ha cambiado el mundo. Nosotros casi no hemos vivido la transición, pero lo hemos tenido muy de cerca, pero es que ya ellos van a tener que oírlo por alguien que no lo haya vivido siquiera. Eso es algo muy importante, y hay que también significar, David, la importancia, la sensibilización que le han dado por parte, en este caso, del Ayuntamiento de Soria y la Concejalía de Igualdad y Perspectiva de Género, que gracias a ellos y a su sensibilidad han tenido a bien el hacer un documental de estas características. Insisto, siempre poniendo en valor a mujeres que han trabajado en condiciones durísimas y que no han tenido reconocimiento hasta ahora. Y por eso en Soria ha sido, la verdad, que una alegría, y fue muy emocionante el estreno el 1 de febrero. Ha estado a lo largo de la semana en los cines Mercado, que viéndolo en pantalla grande el documental, pues la verdad Marina, que te causa muchísima emoción, y sobre todo ver a todas las mujeres que han participado en ello, que pues lógicamente que su trabajo se ve de alguna manera valorado. Y también decir
que es una iniciativa que viene por parte de fondos europeos, de la Agenda 2030, dentro del Ministerio y de la Dirección General del Estado, que, insisto, pues que lógicamente sirva a este tipo de investigaciones para sacar a la luz a las mujeres que han estado invisibles a lo largo de toda la historia. Se escucha en vuestro relato ese ejercicio de responsabilidad, de alguna manera, de esa misión que teníais a la hora de contar esta historia tan importante, sobre todo que perdure en el tiempo y sobre todo de darle visibilidad, darle a conocer, que quede en la memoria, porque estas mujeres, además de realizar esas reivindicaciones, tiene también el componente cultural con esas canciones tradicionales, un trabajo de lo más completo que, como podemos ver, también ha contado con apoyo de instituciones. Y sí que me gustaría saber, por vosotras, como mujeres también, el haber tenido la oportunidad de contar historia de mujeres, eso creo que también le suma valor añadido, ¿no? Pues la verdad lo que le suma es primero un honor y después muchísima responsabilidad, David, porque es que además tú eres mujer de la Ribera, de Peñaranda de Duero, de Aranda de Duero, y decir, llego a Soria y cómo puedo ser capaz, cómo primero mi responsabilidad como con la dirección y el guión de saber dirigir la importancia de estas mujeres, y luego gracias a Marina, la verdad es que tengo con Marina una suerte increíble, porque con una mirada rápidamente sabemos si nos gusta o no, con una mirada sabemos que el rótulo de las lavanderas es un agua que suena, con una mirada sabemos si tenemos que repetir o no, ¿no? Y eso nos ayuda bastante a configurar. Y como mujeres, y sobre todo de distinta generación, porque yo soy bastante mayor que Marina, tenía muchísimas ganas, primero como periodista y colegiada en el mundo del periodismo, como colegiada de periodistas en Castilla y León, también poner en valor la figura del periodista para los trabajos de investigación y desarrollo de guión y dirección. Y eso no solo como mujer, como profesional, como hija de mujer que también ha lavado en el río, a la orilla del río y en el Arandilla, mi madre y mi abuela, y etcétera, 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 sino también la responsabilidad como periodista de dar voz a mujeres que no la han tenido. O sea, para mí ha sido eso, no sé para ti. Sí, Marina. al final dar voz a esas mujeres que han sido unas mujeres muy luchadoras, sin ellas apenas seguramente darse cuenta, más lo estamos ahora reconociendo más que en el mismo momento en el que pasó, porque también lo que he aprendido de este documental no es un poco que a esas mujeres, cuando nosotras las estamos tratando de heroínas, de haber hecho reivindicaciones y tal, en esa época se las veía más como pobrecillas, y también un poco, ¿no?, como por lo que decían, ¿no?, como que se las miraba mal, se las veía mal porque tenían posturas obscenas, porque no estaban casadas, porque se las había muerto el marido. O sea, al final eran como unas mujeres un poco desprestigiadas, que al final, mirándolo desde los ojos de ahora, para mí vamos, como mujeres, son heroínas, que al final lucharon, que tenían las otras estaban casadas y tal, pero estaban en su casa, no podían apenas tener relación justa con sus demás vecinas. Y gracias a este lavadero, ¿no?, a este trabajo, todas se reunían, podían crear esa asociación, unirse. La pena seguramente sería cuando al final se deshizo la asociación y eso se acabó, seguramente. A partir de ahí ya sería la segunda parte. Gracias, Marina, porque has hablado del lavadero y una reivindicación que hicieron. Imaginaros que era una asociación, no era un sindicato, no existían como tal, pero sí reivindicaron como sindicatos, que hoy lo podríamos decir una reivindicación sindicalista, un lugar de trabajo digno, que era el lavadero. Recordad que el Duero en aquella época, a principios del siglo XX, estaba sin apresar, por tanto, había una crecida del río y 2 o 3 metros que subía el río de golpe y se llevaba no solo sus ropas, sino las propias lavanderas, incluso las piedras de lavar. Por lo tanto, reivindicaron a lo largo de más de 100 años
un lavadero, un lugar de trabajo digno, su lavadero. ¿Lo consiguieron en 1909? Sí, precioso, pero una riada se le volvió a llevar. Insistían en el 31, en el 35 y lo volvieron a conseguir. Un poquito más adecentado su lavadero, hasta que en el 2015, ya cuando no se tenía que lavar en el río, tienen un lugar maravilloso que hoy recomiendo visitar a todo el mundo, el Sotoplaya, que en Sotoplaya, que está a las orillas del Duero, que es un lugar precioso, muy Marina, bonito, sí, muy bonito. precioso. Un poco a modo de monumento homenaje por esas reivindicaciones. Habéis hablado antes de dos de las protagonistas de esta historia que de alguna manera han participado en el documental, solo con su voz en este caso, pero también habéis contado con más participantes. Hablándonos un poco de ellas. Pues hemos contado, además, hay una médica, una socióloga, una historiadora, por supuesto participa por parte del Archivo Histórico Provincial de Soria el auxiliar de biblioteca para confirmar y ratificar todas las fuentes que hemos tenido, toda la documentación que tenemos, que constaten que efectivamente esos hechos existieron. Y también una figura muy peculiar en la que Marina va a tener mucho que decir ahora. Hemos encontrado una lavandera, que fue una manera muy curiosa, a la hora de investigar y buscar a lavanderas del río Duero, ¿verdad, Marina? Ya Marina me mira diciendo la que me lió a última hora en el documental, y así fue. Tratando de localizar a lavanderas, no se me ocurre otra manera que llamar a las asociaciones que hoy existen de cerca del río Duero, a la Asociación de San Pedro, y me coge el teléfono un señor. Buenas tardes. Estoy haciendo un documental relacionado con las lavanderas y me gustaría contactar, saber si hay alguna lavandera, ¿conocéis? Dice, sí, un momento, mi mujer. Y digo, no, que no me ha entendido usted, que si me puede responder. Dice, sí, un momento, mi mujer. Y se pone su mujer, María Luisa. Dígame, señora, hola, soy Nuria. Me gustaría, bla, 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 bla. Y me dice, ¿soy yo? Digo, ¿cómo que es usted? Dice, claro, soy yo, lavandera en el río Duero. Desde muy pequeñita iba con mi abuela. Nos quedamos alucinadas. Pero lo más alucinante, hicimos por supuesto la entrevista, que está en el documental, pero la sorpresa llega al final del documental, que descubrimos que María Luisa, su abuela, no era una lavandera normal, era profesional y una de las vocales de la Asociación de Lavanderas. Y lo tuvimos que grabar porque hicimos una primera entrevista donde no lo sabíamos. A lo largo de 2 meses posteriores descubrí que la número 14 de esa asociación era su abuela. Y le digo a Marina, al final de nuestro rodaje, tengo que volver a hacer una entrevista. Y ya habíamos hecho varias entrevistas y me pongo yo de cualquier manera, cuando decimos de cualquier manera, es sentada de cualquier manera, pero tenemos que ver la reacción que tiene María Luisa a la hora de descubrir que su abuela no era como ella pensaba, no, si era una mujer apocadita, vestida de negro, con su moñito negro, sí, pensé que no, y resulta que era una mujer de armas tomar, y lo descubrimos al final. Y Marina puso muchas pegas para sacar esa imagen porque no era tan bonita, salgo con el bolígrafo, mi posición no es la más adecuada, el sonido está sin microfonar, pero Marina, ¿merecía la pena? Sí, ¿o no? Bueno, al final luego al ver la reacción de María Luisa y ese mismo día, ¿no?, en los cines, como la gente hasta se emocionó, bueno, pues ya ahí me callo. Me dejé llevar, lo hice y ya me alegro. Pudo más la parte emotiva que la parte técnica. Sí. Y la mirada, en este caso, me costó convencer a Marina, que a veces es dura de pelar, pero sirvió para algo, ¿no? Y muy bueno. Sí, al final sí. Y hemos dicho lo de microfonar. Vamos a ver, como hemos hablado que hemos tenido la suerte de rescatar 2 canciones del cancionero soriano y una canción popular que cantaban las lavanderas cuando iban a lavar, y que ojalá tengamos la suerte en el cancionero arandino de poder rescatar alguna de esas canciones que hayan cantado o nuestras lavanderas, si así han existido, ¿no? Nos lo revelará el nuevo cancionero arandino gracias a Javier Cebas.
lo avisaremos y estaremos atentos para saber si eso es así. Sí que podemos decir que nos falta hoy un compañero que también es sarandino, que es Jesús de las Heras, que ha sido nuestro técnico en este caso de audiovisuales para hacer los tracks de las 3 canciones, que el sonido pues lógicamente ha sido editado y está niquelado. Bueno, Nuria, Marina, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por habernos desgranado parte de esta historia que tienen las lavanderas de Soria, pero yo creo que es mejor que lo vean, a que se lo contemos. Creo que ha sido una buena conexión previa con lo que es el documental. Vamos a invitar a que lo vean ahora, si os parece. Claro. Bueno, encantados, y me gustaría decir que no crean que solo van a encontrar a lavanderas profesionales de Soria, que no, que es que van a encontrar a las lavanderas de Aranda, de Peñaranda, de Oquillas, de Villalba, de cualquiera de los pueblos de todo el entorno de nuestra ribera. Así que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias, una David. vez más, Nuria, Marina, Marina, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, pero sobre todo muchísimas gracias por el trabajo que habéis desarrollado de poner en valor la historia de las mujeres, de nuestras vecinas sorianas, y esperamos que los ribereños de aquí de la comarca de la Ribera del Duero y los arandinos vean este trabajo con tanto cariño y con tanta pasión habéis realizado. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero recuerden que después de la publicidad tendrán la oportunidad de ver el documental Lavanderas de Soria.